Hola, Siam, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Mirna, bien, gracias, gracias por esta invitación y plática que vamos a tener. Sí, me encantaría que nos compartieras un poquito de ti para enviarles a los socios que están interesados en participar en la especialidad que estamos organizando, para que te conozcan un poquito más quienes no han tenido oportunidad de ir al taller que nos hiciste el año pasado en el mes de marzo o al que nos hiciste en el mes de noviembre, donde ya vimos nosotros un poco de la práctica de lo que es esta especialidad. Bueno, pues para que vayan sabiendo un poquito quién es Siam, qué es lo que hace, qué el corazón, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría que les dijeras un poquito, primero, de dónde eres, quién eres y qué es lo que haces y por qué vas a estar con nosotros acompañándonos en esta especialidad para abrir el corazón. Bueno, nací en Sudamérica, en Chile. Em, Mi nombre es Siam, me dedico a la música, me dedico a la psicoterapia y tuve la posibilidad de vivir unos años en México también, donde logré formarme como constelador familiar en los primeros años que llegaron las constelaciones a México y tuve también la posibilidad de participar muy de cerca en los seminarios de Bert Hellinger, un poco a raíz de que como soy músico me plantearon ahí en el instituto donde estudié que traía a Hellinger en ese momento a México, abrirle su seminario con música, como una especie de introducción a sus seminarios, ¿no? Y al hacerlo, eso me permitió como estar cerca del trabajo de Bert, me permitió tener una aproximación a él, le gustó lo que se hizo en ese momento, posteriormente me invita a otros seminarios, y bueno, y a mí, yo estaba estudiando en ese momento, entonces me vino súper bien ese acercamiento, y seguí tocando en varios seminarios más que Hellinger hizo, lo cual en un momento me permitió también como quedarme en el escenario. Él me dijo, quédate, y empecé a representar constelaciones que él dirigía. Y estuvo muy lindo para mí, fue una experiencia muy enriquecedora porque quedé muy cerca de la fuente. Y, y eso, bueno, duró varios años. Después me formé en la Hellinger Ciencia cuando él plantea su propuesta con Sophie. Ahí ya él estaba trabajando con CUDEC y también tuve la oportunidad de abrir seminarios ahí con la música y ver su trabajo muy de cerca y toda la evolución de su trabajo, ¿no? Ahora, lo que a mí me pasó con la... Siam, ¿cuál Dime. dirías tú que sería el mayor aprendizaje que tomaste tú de Bert Hellinger? A mí lo que más me tocó en lo personal fue la capacidad que él tuvo de hacer una resignificación de su camino religioso. O sea, él venía caminando a través de la fe, a través de una religión, con unas creencias muy establecidas, y a raíz de su experiencia como misionero en África, él lo cuenta, de hecho, por ahí en alguno de sus libros, le pasa algo y esto lo hace, digamos, recuestionarse y repreguntarse de qué manera él puede aportar de mejor manera a la humanidad, y decide dejar el sacerdocio y entrenarse en áreas terapéuticas donde él también resignifica la mirada de la religión. Y eso a mí me llamó mucho la atención de una persona que tuviera esa capacidad, digamos, como de tomar esto que él traía tan arraigado de hacía tantos años, sacar lo mejor de eso y a la vez entrenarse en un área específicamente terapéutica que posteriormente derivó en lo que él desarrolló con las constelaciones. Entonces yo me dije, si hay una persona que tiene esta capacidad de autoconversión, de autorresignificación, de auto, digamos, em, Adaptabilidad y yo diría cambio. sí, de transformación personal, es alguien especial, ¿no? Y ahí, bueno, me invitaron a conocer su trabajo,
Y del día que lo conocí, digamos, me quedé encantado y me inscribí para estudiarlo, ¿no? Entonces, yo me quedo un poco con esa capacidad que él tenía y ya después que lo conocí, porque esto primero lo vi a través de leer, de investigar de él, y ya cuando conocí el trabajo, primero lo conocí en México a través de facilitadores que ya habían en México en ese momento, y que más bien uno en especial que vino de Alemania, que se llama Lorenz Beast, no sé si lo ubicas, y ahí con Lorenz conocí el trabajo, y bueno, él trabajaba muy cerca de Hellinger, y después ya vi a Hellinger, y lo que más me llegó de su trabajo era como la fineza, ¿no? Esta fineza aguda de leer el comportamiento, de leer fuerzas invisibles, de leer la dinámica del respeto. Sobre todo eso me tocó mucho, cómo él cuidaba el respeto y la dignidad y la mirada que tenía de esto y cómo él lo planteaba, ¿no? Yo me acuerdo que los primeros años, Mirna, fue muy chocante para la gente en México su comportamiento, porque bueno, él era alemán, fue alemán, ¿no es cierto? Un hombre muy claro, muy decidido, muy tajante en momentos se Claro. veía Ujú. su trabajo, pero en realidad se escondía todo un sustento y un fundamento de fondo profundo e importante que después lo fuimos entendiendo y fuimos rescatando lo que realmente él estaba planteando, ¿no? Así que me pareció entre controversial y fascinante a la vez. Y, y bueno, después ya con la literatura, viendo su filosofía, leyendo su seminario y participando con él lo que más pude, me fui quedando como con esta fineza, ¿no? Yo creo que una de las cualidades que tenía él era de leer tan finamente lo que pasaba en el campo, lo que pasaba con las personas, desde lo corporal, desde sus movimientos, desde lo que no dijo cuando dijo, desde lo que no hizo cuando podría haber hecho, y bueno, y la lectura fenomenológica también de la misma constelación, ¿no? Eso es lo que yo rescataría. Y como un complemento, ¿no? Entre la estructura y los sentimientos, el corazón, la sensibilidad, o sea, como la combinación perfecta, como la Mm, adaptabilidad también en eso de su estructura, pero al mismo tiempo su sutileza para ver los movimientos y para fijarse en algo mucho más profundo mm. que lo O sea, aparente. creo que las constelaciones tienen esa cualidad, que es como una amalgama bastante perfecta entre lo psicoterapéutico y lo místico, por así decirlo, ¿no? Como lo más profundo, lo más invisible. Esta combinación se da de manera bastante perfecta en esta dinámica. Yo venía de algo más en mi vida, en mi búsqueda, como más intangible, más espiritual, diría yo. Y creo que las constelaciones te aportan esta dosis de psicoterapia suficiente para poder manejar una intervención con alguien, pero también incorporando esta parte más invisible del trabajo, ¿no? Que es bastante poderosa, diría yo. O sea, ¿Y cómo dirías que inició tu camino, el camino del corazón? mira, yo a veces cuento esta historia, por ahí la escribí, no sé si la escribí en el libro que escribí, la menciono, pero básicamente fue a raíz de ser papá, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ser papá no hace tantos años, ya en una edad más adulta. Y este hijo vino a ponerme en contacto con el corazón de manera impresionante. Y por ahí tuve una experiencia con este hijo como a los 2 años, donde pareciera que tuve una especie de diálogo telepático, vamos a llamarlo, con su corazón, ¿no? Lo primero que yo sentí era que yo estaba, digamos, delirando porque estaba enamorado de mi hijo y había sido papá, pero lo interesante fue que empecé como a recibir una información en la que este corazón me hablaba y me decía como cosas que le hacían bien al corazón, ¿no? Como, mira, yo soy el corazón y yo necesito esto, a mí me hace bien esto y esto sí, esto es lo que requiero, esto es lo que me ayuda, etcétera. Entonces, eh,
yo me quedé bastante impresionado y lo que se me ocurrió fue probarlo esto en constelaciones, o sea, a ver si es cierto, ¿no? Esto que yo había aparentemente oído, ¿no? Y no solamente comprobé eso que me pasó en la experiencia con mi hijo, sino que empecé a descubrir un montón de cosas más que la presencia del corazón permite a través de un representante. Y quizás para que lo entiendan mis colegas, una manera de decirlo es que cuando nosotros hacemos un movimiento y traemos a un representante, este representante es como el alma del familiar, ¿no? Es como el concepto que se maneja, que es el alma del familiar. Y en esa alma está implícito el amor, ¿no? Está implícito también, digamos, la dificultad que puede haber habido, pero también está implícito este amor que se manifiesta y que Hellinger al final llamó el amor del espíritu. Al principio llamó movimientos del alma su trabajo, bueno, constelaciones clásicas, movimientos del alma, después los movimientos del espíritu con la Hellinger ciencia. Entonces, estos movimientos del espíritu eh, están muy asociados a lo que este representante hace, pero en el cual va implícito el amor del espíritu, ¿no? El amor que también Hellinger llamó el amor del espíritu, y este amor del espíritu está íntimamente ligado con el corazón. Entonces, al poner el corazón al lado de un representante, de alguna manera lo que se hace es visibilizar el amor implícito en el alma o en el representante, que es el alma de ese familiar. Y ahí se me abrió a mí un espectro que lo interesante, Mirna, es que me potenció los órdenes del amor que plantea Bert Hellinger como caminos de solución para la vida. Entonces no era como una vertiente que me llevara por un camino distinto, sino que era una vertiente que se ampliaba el camino, que me permitía ampliar el camino en la misma dirección, con los mismos elementos, pero de una manera más fluida, más fácil y yo te diría con mayor capacidad curativa, porque la presencia del corazón permite ciertas reconciliaciones que yo de otra manera no he visto Sí, y que, digamos, han sido años de recorrido, he hecho muchos tipos de constelaciones en diferentes países del mundo, con diferentes culturas, con diferentes casos, desde difíciles, muy difíciles, como, no sé, la comunidad judía descendiente del Holocausto, cosas que también Hellinger hizo en Alemania, como, no sé, descendientes de eh, la Revolución Española, la dictadura militar acá en Chile, en fin, la misma Revolución Mexicana, ¿no? He tenido gente que tuvo descendientes cercanos ahí. Y esta presencia del corazón lo que permite es facilitar el camino hacia la reconciliación y la paz, que es lo que promueve el trabajo de Hellinger. Entonces, por eso lo hablo como una fuerza que potencia lo que ya un constelador debiera manejar con rituales, frases, y con estas fuerzas mayores que se manifiestan el amor, la vida y la muerte, ¿no es cierto?, que es con lo que trabajamos. Entonces, hoy día, si tú me preguntaras, a mí me costaría mucho no usar al corazón en una constelación. Lo puedo hacer, lo hago. De repente hago constelaciones donde no lo traigo y claro, funciona, por supuesto, pero me queda corto el trabajo. O sea, como que me falta algo, como que se hacen más largas, el grupo se sí, cansa mucho más, ¿no? sí. Entonces, con este elemento se aliviana el trabajo. Ahora, debo reconocer que yo me demoré un tiempo en entender cómo funciona el corazón. Por eso esta especialidad que queremos hacer está justificada realmente. No es como llegar, verlo, traer al corazón y empezar a funcionar. Hay que entender ciertas cosas del corazón, hay que conocer su lenguaje, en qué se podría transformar. em, Cómo reconocer cuándo el amor del espíritu entra en él, ¿cachai? Y ya es esa fuerza reconciliadora la que mueve la constelación, cuándo retirarse, Que los son todos esos consteladores matices. también tengamos el corazón abierto, disponible. Es una muy buena observación, o sea, el propósito principal de los principales es poner en contacto al constelador, consteladora con su corazón. Es como invitarte a ti a esa dimensión donde tú reconozcas su inteligencia y tú la puedas llevar al trabajo de la constelación a través de tu representante. ¿Sí? Así es. Ahora, tiene ciertas complejidades también, porque si tienes mamá, papá, hijo, y tienes
cada uno con su corazón, ya tienes 6 personas y no tienes tres. Entonces te requiere más foco, más concentración, que no se te confundan los representantes. Ahora, eso te lo da la experiencia y es totalmente manejable, no hay problema. Sí, yo pues lo que les quiero platicar es que nosotros te conocimos a través de Silvia, que te invitó para hacer una constelación para la asociación. Y cuando Mm, tú nos hiciste esa constelación que incluiste el trabajo del corazón, pues fue muy motivante, muy bonito, muy esclarecedor para nosotros. Y por eso te invitamos a que vinieras a México a festejar el aniversario el año pasado. Entonces ya en el aniversario, pues casi 30 personas estuvimos ahí contigo trabajando experiencialmente con lo que es el corazón. Y a mí algo que me llamó mucho la atención fue justo lo que tú comentas, que se aligera mucho, mucho el trabajo de la constelación, por un lado, y dos, mm, que a veces los representantes se comportan de cierta forma y los corazones distintos, y eso ayuda mucho en la mirada del observador, ¿no? Por ejemplo, que un papá que nunca estuvo con su hija, que no pudo estar, y entonces en apariencia física están completamente separados, el papá no está interesado en la hija, pero cuando incluyes a los corazones, el corazón del padre está con la hija completamente unido, o el de la hija con el padre completamente unidos, y para la persona que está constelando es un movimiento muy sanador ver como los dos escenarios, no nada más el físico, sino el escenario más profundo en donde los mm, corazones están unidos. Eso me ha parecido maravilloso porque para los divorcios, para muchas otras cosas, como tú dices, de la vida cotidiana, ya tú dijiste para situaciones mucho más difíciles, pues también como el holocausto, cosas así, pero en la vida diaria, en cosas comunes, ver como, mira, el corazón de tu papá está contigo y siempre lo estuvo. El corazón de tu mm, papá no reconocido, por ejemplo, está contigo y ahí lo has traído toda tu vida y el amor está ahí, aunque físicamente jamás se hayan conocido. Eso me pareció muy valioso y también muy amoroso, mm, como una mm. mirada muy, muy, muy amorosa. Sí, se dulcifica mucho el trabajo y si tú te fijas, Mirna, lo esencial de las constelaciones siempre ha tenido que ver con el amor. Así es. Ahora, hay que entender que el amor tiene diferentes estadios, ¿no? Como un estadio infantil, uno adulto, uno más espiritual o divino, y el traer el corazón al trabajo te permite discernir claramente en qué amor está esta persona, ¿no? Está amando como niño todavía, en el reclamo, en la demanda, la exigencia, está en el adulto haciéndose cargo, vino a trabajar su tema, quiere mejorar, o está en una cosa ya más del espíritu, donde entra esta fuerza que Hellinger llamó el amor del espíritu, que viene realmente a hacer él el trabajo, ¿no? Y ahí uno se recoge y espera a que la fuerza actúe, que me parece que son las constelaciones más bellas para mí, donde realmente uno es un testigo del trabajo y no hace nada, ¿no? Así Creo es. que ahí hay algo muy grande obrando, ¿no? Hay una fuerza muy grande obrando. Y lo que tú dices me suena hermoso porque es muy cierto esto de que en el fondo se visibilizan estas dos dimensiones, ¿no? La afectiva con los corazones y como la relacional del alma, ¿no? O de los representantes. Mira, si pasa entre los corazones, para mí está hecho. ¿Ya? A veces hay trabajos que entre representantes no logran la Sí, conexión, pero los corazones sí, y yo para mí ahí está logrado. Y también pasa que cuando los corazones lo logran, ya los representantes quieren ir y quieren reunirse. O sea, es esto más fácil. fomenta, Ujú. ¿cachai? Fomenta y facilita que el orden se restablezca. Y eso lo encuentro hermoso y una contribución a cualquier constelador. Así es. Y bueno, pues nada más para finalizar con esta información que les queremos dar, es que esto nos va a servir como una actualización y también como para unificar un poquito los conocimientos, nuestras dudas. A veces hay personas que ya tienen mucho tiempo, que terminaron de estudiar, entonces, pues una actualización basada en los órdenes del amor, contigo que estuviste de cerca trabajando en eso y aparte pues con tu aporte tan valioso de lo que es el camino del corazón y qué mejor que aligerar. A mí, otra de las cosas muy importantes por las cuales nosotros
como asociación decidimos hacer esta especialidad e invitar a nuestros socios es que al aligerarse el trabajo, los participantes están también mucho más tranquilos, pueden hacerse más trabajos de Ujú. constelaciones en menos tiempo y eso también pues es agradecido para todos los participantes. Claro, sí, puede ser una hermosa experiencia para nuestros colegas, consteladores, consteladoras, porque podemos revisar desde las constelaciones clásicas toda la evolución que a mí en lo personal me tocó ver de Hellinger desde el año 99, 2000, hasta el año que se murió, y eso siempre viene bien poder recapitularlo, revisarlo, eh, y también recordar que Hellinger planteó varias maneras de trabajar sus constelaciones, planteó la clásica mamá, papá, hijo, planteó la multidimensional, donde llamaba a un montón de personas y pasaban varias cosas, planteó esta constelación que era como un círculo, ¿no es cierto?, con un integrante al centro y que se trabaja, o sea, hay varias modalidades que se pueden usar y lo que viene a aportar el corazón, yo diría que es la simplificación del trabajo, engrandeciendo su poder medicinal. Eso Ujú. creo que es el gran aporte, ¿no? Alivianar, porque debo confesarte, Mirna, que en una época, cuando uno constela mucho y trabaja mucho y tiene varios seminarios seguidos, em, te Te empiezas a dar agotas. cuenta de que pasas una cantidad de tiempo importante en la dimensión espiritual y en la dimensión donde están los muertos, Ujú, ujú. porque trabajamos mucho con los muertos. Así es. Entonces me empecé a preguntar, bueno, paso una cantidad de tiempo ahí honrando muertos, rituales con muertos, y que el aborto, y que la pérdida, que es un evento fuerte, con carga emocional fuerte, significativo para el ser humano. Y en un minuto me cuestioné, ¿no? ¿Qué tanto quiero estar ahí tanto tiempo, en ese espacio, facilitándole al ser humano su dificultad a ese nivel, ¿no? Me lo pregunté. Y la llegada del corazón a mi vida de esta manera y la llegada al trabajo fue lo que me permitió seguir. Entonces yo hoy día puedo abordar la temática que sea y con disfrute como contelador y pasándolo bien como contelador y con gusto y con realizándome en ese oficio, en ese acto, gracias a esta presencia. Entonces creo que puede ser de gran beneficio para mucha gente. Pues nos quedan cerca de 40 días para iniciar este camino junto contigo, la especialidad donde vamos a aprender pues muchas cosas y estamos muy agradecidos contigo de que este trabajo pueda ser en línea y presencial y al mismo tiempo un trabajo personal y profesional. O sea, eso también lo agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, Mina. Yo la verdad me siento honrado de la invitación. Me encanta poder aportar y sentir que haya un interés en un elemento que me parece tan esencial para la vida, ¿no? Que no es solo el recurso para constelar, sino que es un recurso para vivir. Así es que lo agradezco mucho y vamos a poner toda la energía para que podamos hacer una bonita especialidad y bueno, invito a todos los que nos oigan o nos vean en esta entrevista para que se den la oportunidad de conocer, más bien la palabra sería acercarse a su propio corazón. Sí, Así es, acercarse a su... así es maravilloso. Y una vez que te conectas, bueno, ya por lo menos estás consciente que ahí tienes que poner trabajo y hacer lo posible para tenerlo presente siempre. Muchas Así gracias. es. Gracias por todo y gracias a los que nos A escuchan ti, también. a ti, muchas gracias. Muchas gracias.